invitada de hoy. Hace algún tiempillo no venía, la verdad, porque no hacíamos transmisión en vivo por el Facebook Live desde ese momento, pero siempre es grato recibirla en esta mesa de tribuna, la diputada del Partido Movimiento Libertario, Natalia Díaz, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación a venir a sentarse a conversar un ratito con nosotros, a sacarla ahí de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar aquí compartiendo con usted y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Natalia forma parte preside la Comisión de Asuntos Económicos, exactamente. ¿Qué trabajo se está desarrollando ahorita ahí en Asuntos Económicos, Natalia? Sí, bueno, recordemos que ahorita estamos en sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo tiene la potestad de definir cuál es la agenda para, digamos, prioridad de ellos. Tenemos muchos proyectos importantes en infraestructura, sobre todo, que es lo que se está enfocando mucho la Comisión de Asuntos Económicos. Tenemos un proyecto de reforma del Consejo de Transporte Público para convertirlo en una dirección de transporte público y lograr que el ministro del área, en este caso el ministro de Obras Públicas y Transportes, tenga ese brazo ejecutor para la toma de decisiones y se le facilite ejercer su autoridad como corresponde, en lugar de manejarse a través de una junta directiva como funciona el día de hoy. Estamos en un proceso de análisis, pero ya el proyecto prácticamente está por dictaminarse en la siguiente semana o en la que le sigue. Probablemente estamos en esa etapa final y es uno de los proyectos que se han venido trabajando en estas sesiones extraordinarias. Otro tema importante es el proyecto que se le llama de obras menores, una reforma para que las empresas que tienen contratos de mantenimiento puedan realizar obras menores como bahías de buses, cosas por el estilo que puedan ayudar a descongestionar las vías en este país y que no requieran de mayor trámite, sino que estas mismas empresas lo puedan hacer fácilmente porque al día de hoy ellas no pueden hacerlo. Es una pequeña reforma para permitir este tipo de proyectos más pequeños y estamos impulsándolo también en la Comisión de Asuntos Económicos, donde pronto estaremos rindiendo también un informe en esa línea. Ahí está el proyecto del Instituto Nacional de Infraestructura, ahí estamos en un análisis un poco más amplio porque el proyecto engloba muchos aspectos, es un proyecto muy amplio, pero la idea es con esos proyectos que estamos sacando independientes, que les comenté, como este del CTP y el de obras menores, para que estos contratos de mantenimiento puedan darse, son parte también del proyecto del Instituto Nacional de Infraestructura y la idea es ir sacando esos proyectitos de temas específicos para ir avanzando con la agenda. Al ser un proyecto tan grande, el Instituto Nacional de Infraestructura, no ha habido un consenso a nivel político para lograr una aprobación del proyecto de ley. Hay muchas dudas al respecto sobre el expediente y por eso estamos trabajando en proyectos en específico en ciertos temas, en conjunto también con el MOP y en coordinación con el MOP, para, si Dios quiere, sacar una agenda de infraestructura lo más rápido posible. Otro tema importante es la ley de caminos públicos. Hagamos un paréntesis nada más ahí, Natalia, para explicarle también un poquito a la gente qué comprendería ese Instituto Nacional de Infraestructura. Es una reforma donde se absorbe el CONAVI, ¿verdad? Es como, dicen que es un cierre, pero realmente absorbe cierta parte del personal y lo convierte en un instituto nuevo que tiene una personería que es independiente, que es autónoma, es casi un ente autónomo nuevo. Esa es la parte que nos preocupa a los diputados porque en una época de déficit fiscal y de falta de recursos como la que tenemos hoy, una institución nueva realmente no lo vemos como la solución al problema de infraestructura. Nosotros no podemos estar valorando que para cada problema que tiene este país se requiera una nueva institución o una nueva ley. Yo siento que hay muchos temas que se pueden ordenar al día de hoy. Es de reordenamiento. Exactamente, es de reordenamiento, de ver que hay leyes que tal vez al día de hoy no están funcionando como corresponden porque se ha venido adaptando el país a otro tipo de normativas, porque estamos en otro momento histórico y entonces hay que ir adaptando más bien la normativa a los cambios actuales y no necesariamente es a través de la creación de un nuevo instituto. Esa es la principal objeción de este proyecto de ley y por eso está todavía en análisis para ver qué puede hacerse al respecto. El contenido presupuestario, por ejemplo, que implicaría la creación de un instituto, ¿cómo sería? ¿Funcionaría, por ejemplo, con el presupuesto que pueda tener en este momento el CONAVI y con aporte del MOB? ¿Estaría estipulado eso en el proyecto de ley también? Sí, en lo que nos han explicado, en las audiencias que hemos recibido, no habría un gasto, porque supuestamente, adicional. Exactamente, eso es lo que mencionan, porque supuestamente se absorbe el mismo CONAVI y se ingresa en el Instituto Nacional de Infraestructura. Pero el tema es que aunque no se diga que va a aumentar, el riesgo existe. Y quién va a controlar eso una vez se apruebe la ley es la parte que a nosotros nos preocupa mucho, cómo va a ser el traslado de ese personal, cómo se va a llevar a cabo, cuál va a ser el rol del ministro de turno con respecto a esta institución, porque uno de los objetivos de crear el Instituto Nacional de Infraestructura, según nos indica
el ministro de Obras Públicas y Transporte y audiencias que hemos recibido al respecto es que sea un ente que no dependa del poder político, sino que sea un poco más autónomo para definir ellos la planificación del desarrollo de la infraestructura del país. Pero eso es un arma de doble filo, porque el ministro del ramo no puede ejercer un control real sobre esa planificación. Y entonces esa es la parte en donde nosotros tenemos dudas como diputados de la comisión de si realmente va a ser efectivo y si realmente el problema está en ese punto en específico y si se va a solucionar con la creación de un nuevo instituto. Ese proyecto ahorita no está avanzando, no hay consenso sobre el tema, pero como le digo, se han extraído subtemas de ese proyecto de ley como las obras menores, como el tema del reducir a juntas directivas, convertirlas en direcciones, y eso es lo que estamos haciendo en el caso del Consejo de Transporte Público con este proyecto de ley que le comenté. Pero eso se está todavía trabajando. Yo esperaría que ya para finales o mediados del mes de marzo podamos tener dictaminados esos proyectos, el de obras menores y el de convertir al CTP de junta directiva en una dirección general, para que podamos ir ayudando a que el ministro del ramo tenga un poder real en la toma de decisiones, y eso es lo que estamos trabajando sobre todo en la Comisión de Asuntos Económicos, en esta agenda de sesiones extraordinarias. Y en este periodo de sesiones extraordinarias, ¿qué valoración hacen ustedes? ¿Cómo han venido trabajando, por ejemplo, con la convocatoria de los proyectos que el Poder Ejecutivo es el que los define? ¿Han sentido que se esté avanzando verdaderamente? Es un tema complejo porque nosotros como partido hemos insistido en que hay proyectos muy interesantes e importantes en este país que podrían ir avanzando en conjunto con la agenda que tenga el Poder Ejecutivo, porque somos muy respetuosos de que el Poder Ejecutivo tiene la potestad en estos meses del año de elegir su agenda, pero podría complementarla para reactivar económicamente el país. Hay muchos proyectos de ley en donde lo que se está buscando es reducir cargas, reducir trabas para que la gente pueda producir fácilmente, facilitarles la vida a esas personas, a pequeñas empresas, a micro, pequeñas y medianas empresas. Y la idea es justamente trabajar en esa línea, en temas de reducción del gasto público, por ejemplo, que si bien es cierto, son proyectos que no se manejan en la Comisión de Económicos, sino más en hacendarios. Son proyectos que a todos nos interesan, a muchas fracciones, y esperemos que el Ejecutivo tome alguna decisión en estos dos ejes importantes a raíz de un problema de déficit fiscal como el que tenemos. Para mí son ejes fundamentales y no hemos visto acciones concretas para avanzar en este tipo de iniciativas. ¿Qué otra comisión está usted tratando? En Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y ahí estamos dictaminando algunos convenios con que la OCDE está pidiendo para el proceso de adhesión de Costa Rica a ese organismo internacional. Han salido de la Comisión de Relaciones Internacionales, y también el proyecto de los puestos fronterizos para reformarlos en cuanto a desarrollo de equipo, la ventanilla única de comercio exterior, mejorar el tema de esos pasos fronterizos y la infraestructura sobre todo, para aprobar lo antes posible este empréstito con el... Se dictaminó en la comisión un convenio recientemente de manera positiva, convenio para la aprobación de ese acuerdo entre la República de Costa Rica y la OCDE. ¿En qué consiste esto? Es en la parte de soborno transnacional, para evitar que se dé el soborno, digamos, de funcionarios del sector público con transnacionales o empresas, digamos, grandes, que son parte de los requisitos del proceso de adhesión, entre muchos otros que se están trabajando en otras comisiones, y que como Asamblea Legislativa estamos apoyando al Poder Ejecutivo en este tipo de proyectos. Privilegios e inmunidades está incluido en este... Exactamente, todos esos convenios están en la Comisión de Relaciones Internacionales, y eventualmente estamos manejando una agenda en ese sentido, y como le comenté, el proyecto que se dictaminó más o menos hace unos 22 días, si no me equivoco 15 días, que es el de los puestos fronterizos, que ya está en plenario, y estamos ya a la espera de la votación muy pronto, porque hay apoyo unánime de prácticamente todas las fracciones. En el tema de la OCDE, Natalia, yo siento que no hay mayor contratiempo, sino que es una cuestión como de tiempo y de trámite. Sí, exactamente. Hay algunos temas en los que algunos diputados hemos expresado algunas objeciones en temas específicos. Lo decía yo en una reunión que tuvimos justamente con la OCDE, más o menos hace como 10 días, un martes, si no me equivoco fue, y en esa reunión yo expresé el punto de vista de la fracción del Movimiento Libertario. Nosotros queremos formar parte de la OCDE, nos parece importante para el país, porque hay que hacer del país un país más eficiente en cuanto al manejo de instituciones públicas. Que tengamos algunas dudas en temas fiscales, como por ejemplo el aumento de impuestos como la única vía para poder reducir el déficit, ahí tenemos alguna diferencia, pero la misma OCDE a mí me aclara en ese foro que tuvimos que ellos no pueden imponerle al país cómo llevar a cabo su reforma fiscal. Ellos lo que están diciendo es: el país tiene este déficit, tiene este problema de endeudamiento, el país tiene que resolverlo como considere oportuno.
Nosotros consideramos, en este caso, la reforma fiscal, que es necesario primero reducir el gasto y reactivar económicamente el país antes de valorar, negociar un tema, digamos, de aumento de impuestos. Nosotros creemos que el país es un país que ya tiene una carga tributaria alta, que anda más o menos en el 22% del Producto Interno Bruto, ya sumándole las cargas sociales, y que eso que hace que el país sea un país también caro para producir. Y eso es lo que nosotros buscamos, que primero se discutan temas de gasto y reactivación económica antes de valorar una agenda de reforma fiscal. Desde el Partido Movimiento Libertario, Natalia, ¿cómo han visto ustedes la intención, hablando de esa reducción del gasto público, la intención de la actual administración de Luis Guillermo Solís por lograr una verdadera reducción en el gasto público? ¿Ustedes valoran ese esfuerzo? ¿Es real ese esfuerzo? ¿Es tangible a nivel de cifras? ¿Hemos logrado como país una reducción en el gasto público? Siento que el gobierno ha hecho esfuerzos, pero no son suficientes. Nosotros necesitamos realmente discutir qué es lo que el país tiene o debe impulsar o aprobar en la Asamblea Legislativa para realmente reducir el déficit fiscal y reducir el gasto público que tenemos. El tema de empleo público es un tema necesario que se tiene que discutir en la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo retira el proyecto de la diputada Sandra Piz, que se ha venido negociando con el tema de precios salariales. Y yo creo que es necesario que se dé esa reforma. Y aquí sí quiero hacer la salvedad porque quería aclarar que nosotros no somos enemigos del sector público. Que eso es básicamente lo que nos mencionan siempre. A veces así nos ve la gente. Así nos ve la gente. Y a través gente. del lente de muchos medios de comunicación. Sí, y yo personalmente no me considero enemiga del sector público. Yo sé que es necesario tener el sector público, que hay personas muy honradas y muy trabajadoras en el sector público que hacen una gran labor, que tienen conocimientos en muchísimas áreas, que son un activo importantísimo para nuestro país, pero también hay privilegios de algunos pocos. No estoy hablando de un tema generalizado. Hay privilegios de algunos pocos que tienen que ser regulados porque el país no da para pagarle esos privilegios a esas personas. Y ahí es donde entra el tema de empleo público únicamente para nuevos funcionarios, ¿verdad? Porque no es posible que en el mismo sector público haya privilegios y haya diferencias entre funcionarios. En el gobierno central muchas veces los salarios son salarios promedios, que el sector privado también paga salarios similares en sus áreas, pero en otras instituciones autónomas, por ejemplo, hay diferencias abismales. Por ejemplo, hay un caso de un guarda en el Liceo Turrubares que gana 300.000 colones y la misma función en la Universidad de Costa Rica va a 1.200.000. Esas son cosas que no podemos permitir, porque 1.200.000 con cosas se lo gana alguien que se acaba de graduar de una maestría en administración de empresas y que tiene algo de experiencia. No estamos para pagar esos salarios por un tema de dinero, no porque yo no quisiera que ganaran más. Si el país fuera más productivo, si crecemos económicamente, podemos pagar mejores salarios. Es la forma de aumentar estos salarios en el sector público. Pero ahorita, debido a una escasez de recursos, tenemos que socarnos la faja y tratar todos de ver de qué manera consensamos un proyecto de ley en esa línea para ciertos privilegios del sector. O son las convenciones colectivas en nuestro país un problema que venga a agravar o afectar este problema del gasto público? Sí, pero creo que el gobierno ha hecho una buena labor. Es de los gobiernos que ha negociado las convenciones colectivas. Siento que el esfuerzo ha sido bueno, pero como les digo, no es suficiente. Necesitamos ir más allá de simplemente ver este tema de convenciones que sí afectan el tema de gasto público, pero también tocar otros ejes. Digamos, el tema de empleo público es uno. No estoy diciendo que sea el único eje que esté causando la crisis fiscal de este país, porque también hay gastos supuestos también en lo que son alquileres de edificios de la institución pública. Hay también viajes tal vez que podrían ahorrarse en viajes, en consultorías, en muchos temas que también son disparadores del gasto y que no solamente podemos achacarle el gasto público al sector público, a los funcionarios en sí. Todo está complementado y en todo se tiene que atacar para ver de qué manera logramos que el déficit se reduzca y reactivar más económicamente el país. Y es que a veces también, y yo vuelvo sobre el tema de algunos medios de comunicación que dejan entrever o permiten que la gente haga una lectura de que cuando se habla de una reducción del gasto, están hablando de salarios de funcionarios públicos. Exactamente. Pero hay mucho más allá, exactamente, de la reducción del gasto. Como bien lo menciona usted, por ejemplo, esa parte de alquileres que tal vez en algunos casos podría evitarse o podría no agrandarse, como se ha hecho en algunas ocasiones. Vamos a hacer una pequeña pausa
Es la 1:17 de la tarde. Hoy estamos conversando con Natalia Díaz, diputada del partido Movimiento Libertario. Pero no, lo voy a decir, es que estaba pensando si lo decía o no. En el tema de convenciones colectivas, hay algunos y algunas funcionarias en el SINAR, propiamente, que tienen temor por la próxima negociación que se tenga que hacer de la convención colectiva, y sobre todo en la parte del tope de la cesantía a 12 años que se lograra negociar la última vez, y existe temor. ¿Qué se le puede decir a la gente, funcionaria pública que nos está escuchando en este momento, y que si estamos hablando de renegociaciones de convenciones colectivas y que tengan ese temor, Natalia? Sí, vea, es un tema en el que todos tenemos responsabilidad. A veces cuando uno lo ve uno en la casa, que a veces el gasto se ha incrementado más de los ingresos que uno recibe, uno tiene que controlarse y decir, bueno, en algo no puedo gastar más porque no me están dando los ingresos. Lo mismo funciona en el sector público. Tenemos que valorar cada una de las instituciones públicas de este país y colaborar para que tengamos salarios justos, pero que tampoco superen lo que se paga en el sector privado en un mismo puesto, porque entonces ahí nos afectamos todos. ¿Qué pasa si el día de mañana no nos ponemos todos y tenemos esa responsabilidad de que el país debe cambiar, y el día de mañana no tenemos ingresos para pagar los salarios de ninguno? Es que en una situación tal vez suene que no es creíble, porque el Estado siempre va a tener plata, eso es lo que la gente piensa, porque todos nada más se le aumenta el impuesto y entonces tenemos más ingresos. Solamente a través de ingresos o de nuevos impuestos podemos mejorar. No, yo no lo veo así. Si nosotros no nos cuidamos ahora, en un futuro cercano podemos entrar en una crisis muy grave en donde simplemente no se pague salarios de absolutamente nadie, gente que tiene sus familias a cargo, que depende de su trabajo en el sector público, que tiene muchos años ahí y que ha hecho el trabajo muy bien, también estaría en riesgo. O sea, si todos no nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión en ese sentido, todos nos vamos a ver afectados en el largo plazo. Y eso es lo que yo quiero hacer para llamar la atención. No es afectar a todos los colaboradores del sector público, pero sí hay privilegios que no podemos permitir, y eso es en lo que yo quisiera enfocarme, en una nueva ley de empleo público únicamente para nuevos funcionarios. Es la 1:20 de la tarde. Vamos a hacer la pausa y ya casi regresamos aquí hasta el Café del Club Unión, conversando con Natalia Díaz, diputada del Partido Movimiento Libertario. El último bloque nos lo vamos a reservar para hablar propiamente sobre lo que es política y la participación de Natalia en esta próxima o en esta campaña electoral que estamos ya viviendo. Ya casi volvemos. Hasta el Café del Club Unión, hoy conversando con Natalia Díaz, diputada del Partido Movimiento Libertario, y quien también es precandidata de esta agrupación política para la presidencia de la República. Y estábamos hablando fuera de micrófono, no pudimos terminar. ¿Qué es el tema del LINS, los talleres de LINS? Bueno, en diciembre yo hice una consulta al Instituto Nacional de Seguros para que me brindara el estudio de costos de los vehículos asegurados. Ellos contrataron un estudio de costos a la Universidad de Costa Rica para valorar si las tarifas que estaban pagando a los talleres para la reparación de vehículos eran tarifas justas o no, porque ha habido una queja generalizada no solamente de talleres sino de usuarios, porque pasan a veces más de un mes esperando el arreglo de su vehículo, y usted sabe que el INS, por más que se haya supuestamente abierto el mercado a la competencia, tiene casi que el 90% del mercado abarcado, y no hay poder de negociación de los proveedores ni de los clientes con respecto al INS. Entonces yo solicité a don Elian, en una nota con el diputado Álvarez de Santi en ese momento, que por favor nos brindaran ese estudio de costos para poder analizarlos. Él me contesta a través de la dirección jurídica, ni siquiera personalmente, y me dice que no es posible darme la información porque es de relevancia comercial, y al estar en competencia no es posible, y él mismo inscribe un artículo en donde dice que ellos pueden tener la potestad de definir qué información es confidencial o no, que a mi criterio, sinceramente le digo, son fondos públicos, y uno lo que está buscando es transparencia en un gobierno que exige transparencia, porque es el gobierno que se ha caracterizado por supuestamente ser más ético, más transparente, y la información me parece a mí que deberían de haberla brindado. El tema es que a raíz de una denuncia que yo hice en plenario sobre este tema que le comento, me llegó el estudio de forma anónima y yo lo hice público la semana pasada. Eso está todavía en investigación para ver qué es lo que he concluido en el estudio, pero en resumen, como es un estudio bastante técnico y de modelos estadísticos y matemáticos, lo que dicen es que es un estudio de febrero del año 2016,
donde hay recomendaciones puntuales y oportunidades de mejora que al día de hoy no se han aplicado por parte del INS. Un estudio costó más de 60 millones de colones. ¿Para qué lo pagan si no lo van a acatar? ¿Verdad? Y pagado por el INS. Por el mismo INS, con recursos de todos nosotros. Ajá. Pagado a la Universidad de Costa Rica, que no me quisieron brindar, porque lo que dice el estudio es que efectivamente las tarifas que están pagando no son las correctas. Tienen que impulsar un nuevo modelo tarifario, y como esto se hizo más o menos hace un año y no han tomado medidas y están afectando a todos los usuarios, que para mí es lo más importante, porque los vehículos que se están pagando en estos momentos, las reparaciones son reparaciones de baja calidad, porque si usted no está pagando un precio justo por una reparación, eso se traslada al cliente, y el cliente lo que está recibiendo es una mala reparación de vehículos. Y lo vemos también con vehículos que, por ejemplo, chocan, el INS lo declara pérdida total, después dice que no es pérdida, y que le va a entregar la chatarra al cliente y un monto en efectivo, y no lo sacan de circulación cuando eso es ilegal. Eso es poner en riesgo la vida de las personas. Y eso es muy grave, porque son más de 1 millón de vehículos en este país, donde todos prácticamente le entregan su carro a los talleres acreditados ante el INS, y todos tenemos la vida vendida prácticamente con esas reparaciones de baja calidad, porque están pagando a precios injustos. Entonces estoy detrás de esa denuncia, dando seguimiento al tema, porque es un tema que me preocupa muchísimo y el que la vida de las personas está de por medio. Si las autoridades del Instituto Nacional de Seguros niegan la información, achacando esta relevancia comercial que pueda tener por el hecho de estar participando ellos en un mercado que ahora es abierto, ¿qué queda, Natalia? ¿Qué seguiría en ese sentido? ¿Hay que recurrir a dónde? Yo estoy redactando algunas consultas, sobre todo a la superintendencia, para que me dé una respuesta con respecto a qué es lo que está pensando, qué es lo que piensa ella del estudio, porque la superintendencia está ahí para supervisar, como su nombre lo dice, la superintendencia de seguros debería estar al tanto de esta situación para ver cómo puede colaborar. La misma Contraloría General de la República quiere enviar notas, y estoy valorando a quién más se le envíe una nota para que me den sus criterios con respecto a este estudio, ver qué se puede hacer y ver de qué manera podemos darle más seguridad al usuario final, al que tiene un vehículo asegurado con el Instituto Nacional de Seguros, porque al día de hoy la situación es crítica y está afectando a todos los asegurados en este momento, como le digo, en accidentes de tránsito, gente que prácticamente está arriesgando su vida, dejando el carro hasta un mes esperando a que se dé el avalúo. O sea, eso no puede seguir siendo de esa forma. Natalia, y esas oportunidades de mejora que el estudio como tal presenta, si es en el ámbito de las tarifas, modificaciones que tendrían que hacerse en el sistema tarifario a la baja, que podría beneficiar a los usuarios finales, ¿o en qué sentido? Sí, más bien es que les están pagando un precio, por lo que tengo entendido, que es la mitad de lo que corresponde, digamos, a los diferentes talleres, y eso obviamente repercute en el usuario final, porque estamos de acuerdo que todos queremos precios bajos, ¿verdad? Esa, no le voy a negar que nosotros estamos buscando que el consumidor tenga el precio más bajo, pero ¿a qué precio ese sí. ¿verdad? Porque si es porque me van a hacer una mala reparación, hay que tener mucho cuidado. Hay que valorar ese tema muy bien, porque aparentemente están pagando, digamos, la hora de enderezado de pintura por debajo de lo que corresponde. Para darle un ejemplo, que se paga 19.000 colones y deberían ser por lo menos 40.000, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí de donde el taller lo que va a hacer es reparar con base en el presupuesto que le den, y eso obviamente repercute en el cliente final, porque todos creemos que nos están reparando muy bien el vehículo y lo que están haciendo son parches. Entonces es un tema muy grave, porque nos involucra a todos los que tienen vehículo en este país, prácticamente, porque todos están con el INS. Y los que no también, porque es un riesgo de que un momento a otro alguna pieza mal puesta, algo que provoque un accidente, malas reparaciones, los vehículos de pérdida total que deberían sacarse de circulación. Hemos escuchado historias de personas que llegan y les dicen, no lo saque de circulación, le voy a dar la chatarra y le doy un poquito de dinero y usted ve a ver si lo repara o lo saca o ve qué hace con el vehículo. Cuando eso es responsabilidad del INS, simplemente decirle, no, aquí se tiene que sacar de circulación el vehículo porque ese vehículo no da para más. Y eso está afectando la vida de muchas personas, y en eso estoy justamente en investigaciones para ver cómo podemos colaborar y que esto ojalá se resuelva lo más pronto posible. Y hablando de automotores, hace algunos días usted en redes sociales hacía alusión, y perdóneme mi mala memoria porque no recuerdo cuál país es, que se ha fijado la meta, me parece que en el año 2025, de que sus vehículos automotores no dependan de combustibles fósiles. Y usted hace alusión a ese tema. ¿Cuán cercano ve Natalia Díaz de que Costa Rica, por ejemplo,
llegue también a hacerlo. Ajá. Vea, yo quisiera que mi nosotros país... tenemos la meta de ser carbono neutro. Que difícilmente la vamos a lograr, para serle sincera. 2021 yo no lo veo posible. Es un tema complejo que requiere una política país y eso no lo veo implementándose en estos momentos. Nosotros, obviamente, yo personalmente quiero a mi país un país fuerte en energías renovables, que ya lo es para generación eléctrica, y eso es un modelo a nivel mundial y por hecho lo tenemos porque somos referentes en muchos temas. Pero queremos un país con energías renovables, un país que ojalá sea casi que no dependa del petróleo, pero la realidad es que a hoy eso no es posible. En el caso de Noruega, para explicarles un poquito en qué consiste, digamos, la experiencia noruega en este ámbito, ellos ahora son el país, digamos, líder en desarrollo sostenible, en el tema de energías renovables, en el tema de vehículos eléctricos. Inclusive creo que es una tercera parte de la flota vehicular de ese país que la están impulsando con vehículos eléctricos. Pero ¿de dónde sale ese dinero para poder hacer toda esa transición y poder fomentar energías renovables y hacer todo lo correspondiente para la transición energética que corresponde? Del fondo del petróleo que ellos tienen en estos momentos en el país. Noruega es un país que gracias a esta exploración de petróleo y gas natural ha logrado obtener recursos de la inversión de las compañías en Noruega para la exploración de gas natural y petróleo, y esos recursos los han canalizado para invertir en temas sostenibles, de energías renovables, de vehículos eléctricos, de una transición energética para ojalá en un futuro cercano, en este caso 2025, ojalá que sean libres de vehículos de combustión interna. Lo hacen con recursos del fondo petrolero. Es la única forma de poder realizar una transición, porque el país, a como estamos hoy, no tenemos los recursos para hacerlo. Por eso yo he propuesto que una de las soluciones a muchos problemas, a este tema de lo que es tema ambiental, de energías renovables, de vehículos eléctricos, se podría solucionar si nosotros empezamos a explorar gas natural y petróleo en Costa Rica, que sí tenemos por estudios que se han venido dando desde prácticamente todo el siglo pasado, y utilizamos esa energía para desarrollar esa transición energética y esas energías renovables de cara al futuro, y mientras tanto ir viendo cómo subsanamos ese tema al interno del país. Yo creo que es un tema que debe discutirse. Aquel que diga que no vamos a ser dependientes del petróleo en muy poco tiempo, que el país solamente puede generar energía a través de renovables, no digo que no lo pueda hacer, pero ¿a qué costo lo hacemos? Recordemos que no es barato generar a través de energías renovables. Somos un país de 4,5 millones de personas y tenemos que buscar una fuente de energía firme también en muchos aspectos. En el tema del petróleo, se declaró una moratoria en la exploración de gas natural y petróleo, a pesar de que la ley de hidrocarburos, que es de 1994, lo autoriza. O sea, ya en el marco legal en el país está autorizado. El presidente Solís, a través de un decreto, prohíbe esa moratoria sin ningún sustento técnico ni científico. Lo que está haciendo es haciendo que el país retroceda, que sigamos siendo un país subdesarrollado, pudiendo ser un país rico, pudiendo ser un país en el que tengamos recursos no solamente para transición energética, sino también para pagar la deuda, para amortizar la deuda, pagar el déficit fiscal. Podemos inclusive construir el tren eléctrico con esos recursos, podríamos hacer escuelas, porque son millones de dólares lo que hay ahí de por medio. Imagínense que cuando una empresa viene a invertir al país, solo por impuesto de renta de una empresa es un 30% de los ingresos brutos. Y además hay regalías de por medio que la empresa la tiene que pagar al país para poder instalarse, que es un 15% de los ingresos brutos. Las municipalidades del país recibirían ingresos para poder tener también esa empresa operando en el país. Entonces todos nos vemos beneficiados con esos recursos, claro, bien manejados y para el uso respectivo. Inclusive podríamos usarlos para tratamiento de aguas residuales, que este país botamos todas las aguas negras a los ríos. Nos decidimos el país amigable con el ambiente, pero no somos tan amigables y nos ponemos a ver que hay muchos retos importantes en el tema de aguas residuales, parques nacionales, un gran terreno, pero abandonado y sin mucho cuidado, guardaparques que no dan abasto para cuidar nuestros parques nacionales. Bueno, todo eso lo podemos solucionar con estos recursos del fondo. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que ningún país del mundo tiene moratoria en exploración de gas natural y petróleo, solo Costa Rica. Y así nos vamos a quedar atrás y no vamos a salir de su desarrollo nunca. El tema del pago de impuestos, por ejemplo, cuando hablamos de carros eléctricos, y que hay mucha gente que podría ser lo suficientemente consciente como para utilizar un carro eléctrico, pero que definitivamente dice, o sea, yo no podría pagarlo, no podría costearlo. Si existiera, por ejemplo, una exoneración lo suficientemente incentivadora para la compra de una flotilla automotora eléctrica, las cosas serían diferentes. Claro, ahorita está el proyecto de vehículos eléctricos en la Asamblea
que no digo que no sea un buen proyecto, yo siento que tiene buena intención el proyecto de ley, pero no va a solucionar el tema de la transición energética. ¿Por qué? Porque al día de hoy ya por decreto están exonerados los vehículos eléctricos, porque el gobierno puede bajar impuestos vía decreto, lo que no puede subirlos. Entonces ya el gobierno tomó medidas hace algunos años para bajar los impuestos a los vehículos eléctricos. El tema es que aún bajándole los impuestos, un vehículo eléctrico, como usted decía, Sergio, es un vehículo que para mucha gente no es accesible. Puede andar por $30.000, pongámosle en promedio $30.000. Una prima del 20% son $6.000. ¿Quién tiene $6.000 para poner de prima así, en efectivo? No es cualquier persona, no es para todas las personas. Correcto. Entonces, realistamente no es el modelo correcto para hacer la transición. Vea, yo preferiría que los vehículos de combustión interna, que tienen una eficiencia en, por ejemplo, kilometraje, y tienen eficiencia en emisiones de gases, mira, con ciertos estándares, por ejemplo, europeos, o los estandarizamos al país, o vemos cómo se puede hacer, porque hay un programa muy bueno del MINAE en esa línea, porque entonces no bajamos ese 52% que tienen los vehículos de combustión interna y para esos eficientes se les quedan, no sé, para decir un número, en un 30%, o le bajamos un poquito los impuestos y así bajando impuestos a vehículos nuevos eficientes de combustión interna, de gasolina o diésel, podemos ir más hacia la transición energética de una forma más generalizada, más accesible para todos los costarricenses y que realmente nos lleve a ser un país que sea carbono neutral muy pronto. Pero con una política solo de eléctricos y híbridos, eso es para cierta clase de personas con cierto dinero, que además se dan el lujo de poder decir, no, yo voy a pagar un poquito más, aunque el carro sea caro, pero es que yo me siento bien ayudando. Todos queremos ayudar, pero económicamente no es factible para todos comprar el vehículo. Entonces ahí está el tema de la preocupación que tenemos y por eso tiene que abrirse más los ojos para ver cómo podemos hacer y avanzar en esa línea. No se trata de que sea una moda y de una moda que solo unos cuantos puedan costear para estar a la moda. Vamos a hacer la última pausa, Natalia, y cuando regresemos nos venimos a hablar de política, porque usted tiene intenciones de convertirse en candidata a la presidencia de la República. ¿Cómo va ese camino? De eso hablamos al regresar después de la siguiente pausa. Ya casi volvemos. Empezamos hasta el café del Club Unión cuando es la 1:38 de la tarde. Estamos conversando con Natalia Díaz. Yo normalmente he estado extendiendo invitaciones a precandidatos después de que se han inscrito en el partido, porque he estado tratando como de apartar a las semanas completas. Entonces, una vez que una agrupación política ya logró inscribir a sus precandidatos, entonces esa semana yo los invito de manera individual para posteriormente pues abrir el espacio de debate y tenerlos. Pero en el caso de Natalia, ella es también diputada y por eso estaba sentada hoy aquí con una camiseta, ahora se pone un saco para ser precandidata del Partido Movimiento Libertario. Primero yo le tengo que preguntar, ¿por qué, Natalia? ¿Por qué querer ser candidata del Partido Movimiento Libertario? Bueno, tomé la decisión en abril del año pasado, ya casi un año de esa decisión, porque considero que la política nacional debe renovarse. Lo quiero hacer obviamente a lo interno de mi partido y por eso tomé la decisión de participar. Eso por un lado, porque considero que el país necesita nuevas caras, porque hay una generación perdida de por medio. Si usted ve la diferencia de edad entre los demás candidatos a la presidencia y yo, más o menos son 25 o 30 años. Entonces realmente falta más. Yo creo que más. Yo creo que hasta más, sí. Yo tengo 32. Entonces la diferencia es mucha y debería haber una generación en ese digamos, espacio entre esos candidatos y yo, que realmente se esté formando para en algún momento tomar las riendas del país. Bueno, eso es lo que yo quiero hacer con la gente joven, la gente que no se ha involucrado en política. ¿Por qué? Porque al día de hoy nosotros tenemos una fuerza increíble como juventud para elegir el próximo presidente del país. En el padrón electoral del 2018 vamos a representar más del 40% del electorado. Aquellas personas entre 18 y 35 tienen un poder importante de tomar decisiones reales por este país y por eso estoy participando, porque considero que tengo la capacidad para hacerlo, que puede que no lo sepa todo, eso sí se lo digo, o sea, es imposible que un candidato a la presidencia domine absolutamente todos los temas de un país, algo tan complejo, pero sí sé rodearme de personas, sí sé escuchar, sí sé buscar las mejores personas para sus áreas. Yo creo que el gobierno del 2018 debe ser un gobierno de puertas abiertas, que el candidato que gane o el presidente en ese futuro sea una persona que tenga una visión muy clara, que tenga una visión más estadista y que tenga una visión en donde pueda acercar a la mayor cantidad de personas que tengan, obviamente, un pensamiento muy similar a él o por lo menos una visión similar al presidente y acercar a gente de muchos partidos para cogobernar, porque siento yo que es la única forma de sacar a este país adelante.
vamos a tener una asamblea legislativa muy fragmentada probablemente. Si ya está fragmentada con 9 fracciones, yo me imagino que eso va a ser aún más fragmentado para el año 2018. Bueno, el otro día la gente del Tribunal Supremo de Elecciones me comentaba que era probable, o que por lo menos se está previendo, que haya de 16 a 18 candidatos a la presidencia de la República. Es mucho, bastante. Claro. Y imagínense, no digo que todos tengan la posibilidad de sacar diputados, eso habrá que verlo. Pero la gente quiebra mucho el voto, ¿verdad? A la hora de elegir presidente y diputados y no sabemos cómo puede quedar la Asamblea Legislativa. Así que si usted no tiene la capacidad de acercar a los mejores en sus áreas, independientemente del partido que sea, pero que compartan su visión, es difícil gobernar de esta forma. Porque gobernar en conjunto con la Asamblea Legislativa para apoyo de ciertas reformas puntuales que se necesiten en algunos temas se requiere de ese manejo de diferentes partidos políticos para poder trabajar y además de un buen ministro de la presidencia que conozca, que tenga la experiencia para consensuar entre un grupo pues ilimitado casi de fracciones, porque va a ser probablemente mucho más grande que el de ahora, ver cómo podemos trabajar en conjunto. Sí le digo que ya el país y el presidente de la República puede tomar decisiones sin necesidad de reformas legales en muchos aspectos. Que no las haga, bueno, será un tema de voluntad política o de que no crea en el mecanismo que existe para hacerlo. Lo digo, por ejemplo, en concesión de obra pública. Correcto. ¿Verdad? Que ya eso lo puede hacer y no tenemos que ir a Asamblea Legislativa para nada, pero bueno, son temas ideológicos y que yo creo tener esa voluntad política, esa energía y esas ganas para sacar este país adelante en conjunto con muchas personas que sé que quieren ayudar. ¿Cómo es el proceso a lo interno del Partido Movimiento Libertario? Porque si mal no recuerdo, y usted me corrige si yo me equivoco, esta sería la primera vez desde la existencia del Partido Movimiento Libertario en el que se tenga que realizar una convención para escoger a su candidato a la presidencia. Así es, el partido aspira desde 1998 a la presidencia de la República y es la primera vez en casi 20 años, 19 años tenemos específicamente, en donde va a haber una convención donde la asamblea del partido no es la que va a elegir el candidato a la presidencia, sino una convención cerrada de afiliados al partido. Es decir, aquel que firme un formulario de afiliación, lo entregue al partido, es el que queda habilitado para poder votar. ¿Verdad? No es que solamente los que están afiliados hoy votan. O sea, si usted quisiera votar, pudiera afiliarse al partido a partir de ahora y hasta el 30 de abril para poder votar en la convención nuestra, que probablemente va a ser después de junio, entre julio y agosto de este año, porque por estatuto no la podemos hacer antes del 31 de mayo. Entonces la tenemos que hacer después de esa mitad del año y ahí podemos entonces elegir el candidato a la presidencia, pero sí a través de una convención cerrada. Yo le cuento a la gente que nos está escuchando en este momento, también para que tengan los parámetros de comparación. Por ejemplo, el Partido Liberación Nacional hace una convención abierta, todo el mundo puede ir a votar, el que quiere ir a votar por el candidato o los candidatos que hayan en este momento 4. El Partido Unidad Social Cristiana, que tiene dos va a tener inscritos, también hace una convención abierta. El Partido Frente Amplio no hace una convención, ellos tienen 2 precandidatos en este momento, pero es una asamblea nacional, es decir, solo los asambleístas del Frente Amplio serán los que puedan elegir entre esos 2. Y esta otra opción en el caso del Movimiento Libertario, entonces será cerrada, pero de toda la gente que quiera, por así decirlo, afiliarse. ¿Eso significa también, Natalia, darle la adhesión al partido o no necesariamente? Sí, es darle la adhesión. Sería formar parte del partido, porque también nosotros queremos que sean gente que cree en la visión del movimiento libertario, que quiera apoyar a la nueva, mi tendencia, que es una tendencia de renovación a lo interno del partido, y entonces firmando el formulario tienen el acceso a votar. O sea, podría decirse que es semiabierta, ¿verdad? De cierta forma, porque no se está cerrando a nadie, solo a quien quiera llenar el formulario. Exactamente, o sea, no es que la gente que no es libertaria no pueda entrar. Si usted, por ejemplo, pertenecía a otro partido y quiere cambiar o quiere apoyarme o lo que considere oportuno, lo puede hacer mientras firme el formulario, ¿verdad? No es que estamos nada más dejándolo a los que ya están en el partido y nada más, no. El que quiera afiliarse al partido lo puede hacer de aquí al 30 de abril, que se cierra el periodo de afiliación para la convención. Y entonces tenemos tiempo de afiliar personas hasta esa fecha. Y la convención sí sería hasta después, porque sería más o menos entre julio y agosto de este año. Y ese día se abren, por ejemplo, centros de votación, que habrá que definir cómo se hace con el Tribunal Electoral Interno y el Comité Ejecutivo. Y se abren centros de votación en cada uno de los cantones donde haya afiliados en el país. Eso es a nivel de país. No es que tienen que venir a votar, por ejemplo, a San José específicamente, ¿no? En cada cantón se habilita un centro.
si hay afiliados en ese lugar y entonces ese día específico con el Tribunal Supremo de Elecciones se vota y casi que funciona a nivel del país, pero así con un formulario de afiliación de por medio. Su compañero en la Asamblea Legislativa y su compañero de partido, el diputado Otto Guevara, siempre mantiene en expectativa su posibilidad o no de participar en una próxima campaña electoral presidencial. Sin embargo, por ejemplo, para todos es sabido que don Otto Guevara siempre ha sido el candidato en el movimiento libertario, y usted, una mujer joven, se le enfrenta. ¿Cómo ve eso usted? Bueno, muy contenta por ser la primera vez que eso ocurre. O sea, estoy haciendo historia en el partido también. Pero es la primera vez que ocurre, me siento muy contenta, muy motivada, porque yo quiero que la gente se involucre en la política. Siempre he dicho que la política sí afecta en nuestras vidas en todo sentido. A veces uno dice, no, es que a mí la política no me afecta, y entonces ahí lo que hagan los demás, la verdad es que yo no tengo nada que ver ahí. Pues yo no creo que sea así, porque si la Asamblea Legislativa decide aumentar impuestos, usted se ve afectado. Tiene menos dinero para gastarlo en otras cosas que usted considere. Entonces yo quiero que la gente se involucre, si no a través de una diputación, por lo menos en su comunidad, que empiece a involucrarse en la política, y por eso yo siento que lo que yo estoy haciendo es un ejemplo también para muchas personas, a que participen, que no tengan miedo, porque a veces, lo digo por experiencia propia, en la Asamblea Legislativa cuando yo inicié, yo decía, bueno, ahora cómo va la cosa, cómo vamos a hacer aquí, porque es una experiencia totalmente nueva, y uno siempre tiene miedo a lo desconocido. Pero eso no quiere decir que uno no tenga la capacidad de hacer las cosas, de dar un paso adelante, de luchar por los ideales que uno tiene. Si yo hubiera podido escoger tal vez en algún momento ideal para aspirar a una candidatura a la presidencia, quizás hubiera aspirado unos 15 o 20 años, pero yo siento que el momento es ahora, que las decisiones se pueden tomar hoy, que el país necesita un cambio verdadero, no aparente como el que se dio recientemente, y por eso yo quiero luchar para demostrarle a la gente de que es posible hacer las cosas si uno realmente se lo propone. Una de las principales preocupaciones que tienen muchos aspirantes a cargos de elección popular es la que tiene que ver con el dinero, sí, con la parte económica. En el caso del partido Movimiento Libertario, ¿hay que pagar una inscripción? ¿Los precandidatos tendrán que pagar? ¿Está definido sí. eso? Bueno, eso está todavía por definirse, pero creo que va a mandar por los 2,5 millones de colones cada uno. O sea, es un monto, digamos, que es razonable dentro de una convención cerrada. Porque recordemos que hay convenciones abiertas como la de Liberación y la Unidad, que sí, al ser más grande y al ser en todo el país y no estar dependiendo de un formulario de afiliación, mayor. Claro, hay una inversión mayor. Entonces, realmente para una cerrada no se requieren tantos recursos como en otros partidos, porque también los precandidatos tienen que asumir el tema de transporte, alimentación y todo eso que cada uno de nosotros tendrá que asumir para sacar a votar a la gente que es más afín a cada una de las tendencias. Y entonces por eso se va a fijar una cuota más o menos de 2,5 millones por candidato. De momento es lo que se ha dicho, y la inscripción todavía está pendiente de que el Tribunal Electoral Interno defina una fecha para poder hacerlo. Y yo le pregunto así directamente, Natalia, ¿y esa plata usted la saca de su salario? Sí, la saco, digamos, de lo que tengo, ayuda también de familiares o amigos. De hecho lo he hecho con recursos propios, y algunos que decidan ayudarme porque no tendrá el dinero que tal vez tiene Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana para una precampaña, pero yo creo que el dinero no es todo. Vea, nosotros gastamos dinero en la campaña anterior, pero al final sacamos 4 diputados, ¿verdad? No todo es dinero, porque la gente a veces se mueve más por lo que usted cree, las luchas que usted da y la persona que está esperando la presidencia de la República. Yo creo que el dinero puede ayudar, pero no es la única forma de alcanzar la presidencia. Lo vemos como el caso de Luis Guillermo Solís. Gastó dinero, pero no tanto como otros partidos, y eso no define, digamos, a una persona ni las luchas que da, y si la gente ve que uno realmente tiene buena intención, que quiere ayudar al país a salir adelante, la gente está dispuesta a colaborar, y eso es lo que yo esperaría de cara al futuro. ¿No teme el hecho, por ejemplo, de que Otto Guevara haya sido y es calificado por alguna gente como el candidato a la presidencia eterno, el candidato eterno a la presidencia? ¿Siente usted también que tiene esa responsabilidad de refrescamiento del Partido Movimiento Libertario? Sí, siento que la tengo, porque sé lo que es comenzar en el Partido Movimiento Libertario desde muy joven. Comencé a los 19 años en la juventud del partido, y he hecho carrera, tal vez no en un puesto de elección popular, porque es la primera vez que soy diputada y que participo de lleno en un puesto de elección popular, pero sí he trabajado muy duro en la parte electoral, en todas estas campañas. He luchado, no me he ido a pesar de los momentos difíciles que podamos haber pasado. Yo creo en mi partido, creo que es el partido que puede sacar al país del subdesarrollo.
con ayuda de muchas otras personas que conocen mucho sobre muchos temas. Pero yo sí creo que tengo esa obligación moral también de dar un poquito de lo que me ha dado también el partido, lo que me ha permitido dar el partido, que es justamente ser diputada, porque sabemos que sin el partido político difícilmente uno llegaría a la Asamblea Legislativa, que también eso ha sido muy importante y una experiencia muy buena para mi vida. Pero sí tengo ese deber de decir, bueno, aquí estoy yo, tengo 32 años, puedo hacer las cosas bien, quiero aspirar a la presidencia de la República y a lanzarme y participar. Gane o pierda, yo ya gané. Y eso se lo digo yo a las personas. Lo importante es que la gente realmente se convenza de que hay alguien que quiere hacer las cosas bien, que se pueden hacer las cosas bien para el país, y eso es lo que yo quiero demostrar en esta campaña. Y por legislación costarricense, como diputada, ¿tendría que renunciar en algún momento determinado o no es necesario? No es necesario. De ser candidata, me gustaría mantenerme como diputada de la Asamblea Legislativa, porque también es parte de las funciones que yo asumí, ¿verdad? Siendo en el 2014 cuando ingresé, y me gustaría poder continuar hasta el final. Yo desearía poder quedarme ahí hasta el 30 de abril del 2018, también para cumplir mi rol como corresponde, pero bueno, eso se verá en el camino. Me parece que el tener la experiencia de la Asamblea Legislativa es una gran experiencia para gobernar este país, porque mucho del trabajo del ministro de la Presidencia es de justamente llevar a cabo esa relación entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo, y siento que uno, teniendo experiencia también como diputado, conoce cómo funciona la Asamblea Legislativa, cómo se puede negociar, cómo se pueden llegar a acuerdos, y esa es una experiencia que para mí es una gran ventaja ante aquellos que tal vez no han sido diputados y aspiran a una presidencia. Puedo tener 32 años, muchas personas pueden considerar que soy muy joven, pero yo siento que tengo la capacidad de saberme rodear de los mejores, de escuchar, que para mí es de las dos cosas más importantes. Usted puede saber mucho, que si usted no escucha a las personas que realmente saben sobre la materia, no hacemos nada. Y eso creo que ha sido parte de lo que le ha sucedido a este gobierno. Un gobierno que tuvo capital político enorme para poder hacer los cambios que este país necesitaba. En los primeros 3 meses no lo hizo. Y yo no quiero que eso se repita, y por eso estoy postulando mi nombre para aspirar a la presidencia. Yo quiero agradecerle a Natalia que haya aceptado la invitación a sentarse a conversar con nosotros. Decirle a la gente que en el momento en el que ya el partido Movimiento Libertario tenga inscritos a los candidatos, sean 2 o sean más de 2, porque no lo sabemos No sabemos todavía. si alguien más va a participar. Exactamente. Extenderé invitación para que de manera individual regrese y nos sentemos a conversar sobre temas país y sobre cómo tendrá que enfrentar esa lucha por alcanzar primero la candidatura a la presidencia y posteriormente sentarlos y reunirlos a todos los que haya del Movimiento Libertario en un debate. Queda abierta la invitación. Muchas gracias, Sergio, de verdad, gracias por invitarme a su programa, estoy para servirle, y cuando guste aquí estaré compartiendo con usted. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, es la 1:54 de la tarde, pero